un camino hacia la longevidad saludable, parte de la serie de seminarios virtuales Construyendo Salud a lo largo del curso de vida. Welcome to the webinar, Building a Better Immunity, a Pathway to Healthy Longevity, part of the webinar series on building health throughout the life course. Mi nombre es Carolina Gómez, soy la asesora de curso de vida abordaje integrado y hoy tendré el placer de moderar este seminario virtual. Tenemos con nosotros hoy un grupo de expertos quienes han aceptado compartir su conocimiento y su experiencia en este tema tan relevante como es la inmunización con una perspectiva de curso de vida. Espero que todos ustedes encuentren este seminario no solamente muy interesante, sino que sea una oportunidad para generar conocimiento y estimular discusiones más profundas en este tema. Bueno, antes de presentar a nuestro primer grupo de ponentes, quisiera compartir algunas instrucciones de la plataforma con ustedes. Hoy tendremos traducción simultánea al español, portugués e inglés. Para acceder al idioma de su preferencia, pueden dirigirse ustedes a la parte inferior de su pantalla. Allí encontrarán un icono en forma de globo. Si hacen clic allí, verán las opciones para seleccionar el idioma de su preferencia. No vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas abiertas, pero pueden usar el chat para publicar sus preguntas e intentaremos responderlas allí. Gracias, Brenda. Puede retirar el slide. Ahora, permítanme tomar algunos minutos para presentar nuestro primer segmento de ponentes. Brenda, ¿podrías poner, por favor, el slide? Las palabras de apertura estarán a cargo del doctor Enrique Vega, quien es el jefe de unidad de curso de vida saludable de la OPS. El doctor Vega va a proporcionar estos aspectos claves sobre lo que entendemos por el enfoque de curso de vida para la inmunización, lo que nos va a dar un marco de referencia para poder entender desde una perspectiva de curso de vida lo que vamos a escuchar de los expertos hoy. Después de la apertura, I'm going to switch to English now. We will have a very interesting. Tendremos una presentación muy interesante por el doctor Roy Phillip, quien actualmente es profesor adjunto de neonatología en la Universidad de Limerick, en la Facultad de Medicina en Irlanda. Es ex director clínico de salud materno-infantil. El doctor Phillip, en sus campos de interés, incluye lactancia del niño prematuro, vacunas maternas, inmunización del curso de vida, servicios sanitarios, desarrollo y pediatría. Entonces, sin más demoras, es un gusto para mí pasarle el micrófono al doctor Vega para que inicie con las palabras de bienvenida a este seminario virtual. Doctor Vega. Muchas gracias, Carolina. Muchas gracias a todos, especialmente a todos nuestros presentadores en el día de hoy. Como Carolina mencionó, son investigadores, profesionales de muy alto nivel que han tenido la gentileza de unirse a nosotros en este esfuerzo por seguir promoviendo el enfoque del curso de vida para la salud en nuestra región de las Américas. La OPS, en este esfuerzo, ha impulsado el tema a través de una publicación que ustedes tienen en su poder, Construyendo Salud a lo largo de la vida, y ha estado generando un grupo de seminarios que nos ayuden a profundizar en muchos de los aspectos que este enfoque tiene dentro de la práctica de la salud pública, pero también dentro de la organización y desarrollo de estrategias entre los sistemas y servicios de salud. Este esfuerzo hay que reconocerlo entre las unidades de inmunización en el curso de vida y la unidad de curso de vida lleva varios años tratando de trabajar en conjunto y tratando de entender qué significa desarrollar una estrategia de inmunización con un enfoque de curso de vida. Tanto su jefe anterior, el doctor Cuauhtémoc Ruiz, como el jefe actual de la unidad de inmunizaciones, el doctor Daniel Salas, le han prestado muchísima atención a este proceso. Ahora, ¿por qué ahora hablamos de la inmunización con un enfoque de curso de vida? Para todos nosotros es indudable que ha habido un proceso de incremento extremadamente importante de la supervivencia en los últimos 60, 70 años. Incremento de más de 20 años en la esperanza de vida en la región de las Américas,
en lo que indudablemente la inmunización ha tenido un papel fundamental, un papel clave dentro de la disminución de la mortalidad, especialmente en los primeros años de la vida. Ahora no basta con la sobrevivencia, y eso es algo que todos lo sabemos, y consideramos que un enfoque de curso de vida puede hacer profundizar el papel de la inmunización y el papel de considerar a la inmunidad como un recurso para la salud y una capacidad que permite la evolución de trayectorias dinámicamente mucho mejores para los individuos y la población. Para ello, por supuesto, entender la inmunización a partir de un nuevo enfoque significarán nuevos retos y necesitamos entender estos retos para poder aplicarlos de una manera muchísimo más coherente en nuestros sistemas de salud. La inmunización, nosotros consideramos, tiene la capacidad de maximizar la trayectoria de vida saludable de los individuos y las poblaciones. Es capaz de proteger a las poblaciones en transiciones importantes, y para poder lograr estos efectos necesitamos entender cómo se cumplen los diferentes principios del enfoque de curso de vida en el proceso de diseño de estrategias para lograr mejores índices de inmunidad. Creo que la implementación de estos procesos ha tenido un avance fundamental en los últimos años y va a tener implicaciones trascendentales en el trabajo que desarrollan los países de la región en el contexto de la inmunización. Este seminario, como ya se ha dicho, ha reunido a mejores expertos en el tema de inmunización con enfoque de curso de vida, y estamos seguros que los ponentes definirán principios y procesos de inmunización que permitirán también lograr ejemplos en la aplicación y los beneficios que este enfoque podrá tener a mediano y a largo plazo. Espero que todo el contenido que ustedes escuchen y observen en el día de hoy sea y produzca un impacto positivo en la manera que nuestros países aplican el enfoque de curso de vida en el trabajo de la inmunización. Muchas gracias por la oportunidad, muchas gracias por estar, muchas gracias a nuestros ponentes, y te cedo la palabra de nuevo a ti, Carolina. Muchas gracias, doctor Vega, por las reflexiones y sobre todo por el mensaje. Nos va a permitir pues apreciar con mucho más profundidad lo que estaríamos escuchando hoy de nuestros ponentes. Now I would like to invite Dr. Roy Phillips. Y ahora me gustaría invitar al doctor Roy Phillips, quien hará una presentación de construir mayor inmunidad en el curso de vida y por qué importa. Doctor Roy, tiene usted la palabra. Good morning and good afternoon to everyone. Buenos días o buenas tardes a todos, y muchas gracias por invitarme a compartir algunas ideas desde Irlanda con la OPS. Es verdaderamente un honor y privilegio compartir algunas de nuestras ideas con ustedes, en especial desde el punto de vista pediátrico, en el que hablaré de curso de vida. Pero igual, permítanme ver si yo logro sacarle algún sentido a esto y vincular al bebé con el resto de la vida. Dr. Philip. Dr. Philip no se le escucha, no sabemos si está hablando. El intérprete se disculpa, pero no escuchamos al Dr. Philip. Me parece que quedó congelado. Me parece que hemos perdido su conexión. Si pudieran quitar esa diapositiva, estoy tratando, dice el doctor Philip. ¿Usted nos escucha, doctor Philip? Carolina, yo creo que se le perdió la conexión. Su
acceso al Internet parece que se ha perdido, así que sí, aparentemente hemos perdido al doctor Phillips. Si le parece, podríamos pasar al siguiente orador y esperaremos hasta que se vuelva a conectar el doctor Philip y le daremos la palabra ya más adelante. Entonces, nuestro siguiente orador será la doctora Shalini Desai, quien es funcionaria médica con las vacunas de inmunización y Departamento de Biología en la Organización Mundial de la Salud. La doctora Desai tiene un antecedente en enfermedades infecciosas pediátricas y salud pública y ha trabajado en el campo de inmunización durante muchos años, no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial. La doctora Desai presentará el tema de cómo lograr mejores resultados de salud con el enfoque de curso de vida en inmunización. Muchísimas gracias por esa amable presentación y me encanta estar hoy aquí con ustedes y hablar con ustedes en este webinario. Tengo que sonreír realmente porque el doctor Philip mencionó que él es pediatra y yo también lo soy. Así que es casi como si yo estuviera preparando a los niños a medida que van creciendo y se hacen adultos y personas mayores. El título de mi presentación es el enfoque en la perspectiva del curso de vida para la vacunación y fortalecer la salud pública para lograr mejores resultados sanitarios. El propósito durante los próximos 10 o 15 minutos es describir las consideraciones prácticas del enfoque de curso de vida integrado en el PAI o el programa ampliado de inmunización actual y lo que significa para nuestros programas. Comienzo entonces con la Agenda de Inmunización 2030. Yo creo que el doctor Vega se refirió a esto en sus comentarios iniciales y era una estrategia mundial de inmunización para el siguiente decenio, junto con los socios que han apoyado esta nueva visión mundial para abordar los desafíos que enfrentamos con respecto a la inmunización y con la esperanza de salvar muchas más vidas de las que ya estamos salvando con las vacunas. La visión de este diseño es que todos, en todas partes y a toda edad, se beneficien plenamente de las vacunas para lograr una buena salud y bienestar. De manera que uno se preguntaría, ¿qué es lo que vamos a lograr de tener una perspectiva de curso de vida en las vacunas? Esta diapositiva nos muestra lo que esperamos lograr. Esperamos evitar la muerte y la enfermedad en todos los grupos etarios y los ejemplos que doy aquí incluyen el VIH, en adolescencia para evitar el cáncer del cuello uterino, la vacunación materna para proteger tanto a la madre como al feto, las vacunas contra la COVID-19 en adultos y en personas mayores, que tiene un enorme impacto en este grupo etario. Reduce también la carga de la enfermedad, evitando las enfermedades que permiten que los individuos vivan plenamente para mantener su capacidad funcional, para trabajar, ir a la escuela o participar en sus comunidades. Y también las vacunas tienen el rendimiento sobre la inversión más alto de cualquier intervención de salud pública. El enfoque de curso de vida a la vacuna nos permite también fortalecer la atención primaria para reducir la carga en la atención primaria y ofrece una oportunidad de invertir en sistemas y entrega de servicios. Todo esto es una parte integral de la Agenda de Inmunización 2030. Entonces, ¿cuáles son algunas de las consideraciones clave al hacer la transición a la perspectiva de curso de vida de la vacunación? Yo aquí tengo 7, pero por razones de tiempo voy a mostrar las primeras 4 y he dado al final de mi presentación varios recursos que incluirían formas de forjar la aceptación, de lograr la aceptación y lograr aceptación y defensa. Viendo la primera, que es la identificación y el llegarle a las poblaciones objetivo. Las vacunas de curso de vida recomiendan dar vacunas en diferentes etapas específicas de la vida. Este es un ejemplo de las vacunas que se pueden ofrecer a los diferentes grupos etarios. Algunos de ustedes verán que, por ejemplo, para el neonato, el segundo año de vida o los niños tienen vacunas que ya conocemos muy bien, pero cuando empezamos a pensar en qué otras vacunas podemos ofrecerle, por ejemplo, a los adolescentes, adultos o
personas mayores son vacunas que son menos conocidas por todos nosotros. Claro que con la pandemia de los últimos 2 años que sigue en pie, las vacunas contra la COVID-19 cambiaron muchas de estas cosas, permitiendo ampliar las vacunas disponibles durante el curso de vida y en muchas formas ha acelerado nuestros esfuerzos por incluir a todas las personas independientemente de la edad. La segunda consideración clave que veremos hoy es la integración con otros servicios. Nuestro enfoque de curso de vida recomienda diferentes vacunas en diferentes etapas de la vida y para cada una de las etapas tenemos una plataforma de entrega o servicios de sanitarios que se integran juntos para entregar a cada grupo etario. Al tratar cada etapa como una plataforma de entrega, logramos ofrecer vacunaciones con otras intervenciones de salud con la esperanza de poder aumentar la eficiencia de la entrega de todos nuestros servicios. Esta figura muestra las oportunidades de integración, ofreciéndole a la gente las intervenciones necesarias, incluidas las inmunizaciones durante el curso de vida. Lo que queremos ver es que esto ocurra cada día más con programas que trabajen juntos para hacer la entrega de paquetes de servicios. La IA 2030 considera sobre todo el enfoque centrado en las personas. Queremos asegurarnos de que la gente reciba estas intervenciones según sea necesario. Como parte de esto, podremos reducir las oportunidades perdidas, mejorando la entrega de servicios sanitarios, logrando sinergias entre los programas. Registrando y rastreando los datos. ¿Qué significa esto? Bueno, este es un ejemplo de el panel de la COVID-19. Muchos países han desarrollado paneles similares y en algunos están pensando construir estos paneles para otras enfermedades vacunoprevenibles y antígenos. También se le dará consideración a los datos a nivel regional y a nivel distrital. Los registros de inmunización pueden agregarse para asegurarnos de tener datos relacionados con las vacunas para que los proveedores de salud tengan acceso a estos. Los registros de hogar también son importantes para saber qué vacunas han recibido y saber en qué momento pueden obtener otras que puedan hacerles falta. Ponernos más al día sobre las vacunas perdidas. Este último aspecto considerará el ponernos al día de oportunidades perdidas. Es un bloque que es muy importante y como dije, hay recursos al final de la representación que nos ayudarán a entender todo esto. Esta diapositiva nos muestra los componentes necesarios para ponernos al día con las vacunas. Si puedo hacerles ver el círculo del centro primero. En el corazón de todo esto tenemos políticas y regímenes disponibles. Luego tenemos que pensar en estrategias para poder entregar estas vacunaciones de ponernos al día. Necesitamos vacunas y suministros para que los trabajadores de salud sepan cuál es la práctica o cuál debería ser la práctica para poder ayudar a los individuos a ponerse al día de vacunas que quizá hayan faltado. El registrar las prácticas y los sistemas de información y las herramientas que hacen falta para poder lograr que todas estas vacunas se registren dentro de los sistemas adecuadamente, la comunicación y la interacción de la comunidad para construir el apoyo para que la gente sepa que puede ir a las instalaciones sanitarias para ponerse al día en las vacunas que han perdido. A la derecha de la pantalla pueden observar un cuadro de las recomendaciones de la OMS para las inmunizaciones de rutina interrumpidas o demoradas. Y a la izquierda, un documento de orientación que hemos desarrollado para ofrecer la planificación e implementación de las vacunas de ponerse al día. Y por último, quiero dedicarle unos pocos minutos a la situación mundial de las vacunas de curso de vida. Estas visualizaciones de los datos utilizan también los datos de el formulario de informe del 2019. Se recogieron los datos para la forma de informe conjunto, el informe conjunto del programa del país y cada una de estos puntos de colección de datos se categorizaron según las diferentes etapas del curso de vida: embarazo, neonato, niño, adolescentes, adultos y personas mayores. Aquí tenemos una ilustración de la situación de esto en la región de la OMS y vemos que por región el porcentaje de países que tienen completas las vacunaciones universales recomendadas que están en la caja roja nos muestra la región de las Américas, la que está en el recuadro rojo, y las vacunas para adultos, adolescentes y personas mayores son menos comunes que los programas infantiles.
Para concluir, todas las personas durante todo el curso de vida deben tener la oportunidad de beneficiarse de las vacunas. A fin de lograr esto, nosotros como unidad de atención sanitaria tenemos que trabajar para asegurarnos de que haya vacunas para las vacunas durante todo el curso de vida. Y debemos poder identificar y llegarle a los grupos objetivo. Tenemos que integrar nuestras actividades con otras actividades para mejorar el alcance, generar datos y analizarlos de manera que podamos fortalecer los programas y entender el impacto. Establecer programas para recuperación de vacunas perdidas, incorporar la aceptación y la demanda y garantizar acceso equitativo. Y por último, aquí tengo varios recursos sobre la integración del curso de vida desarrollados con la esperanza de que esto les ayude en nuestro trabajo por lograr la perspectiva de curso de vida en la vacunación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Desai. Y muchísimas gracias por una presentación muy completa, así como por compartir los recursos que serán de gran utilidad. Y creo que ya tenemos nuevamente al doctor Philip en línea. Doctor Philip, pues compartiremos su presentación para que usted no tenga problema con su conexión de Internet. Brenda, por favor, ¿puede usted compartir la presentación? Gracias, Carolina. Muchísimas gracias. Y mis disculpas. Si me pudieran pasar la primera diapositiva y una vez más, mis sinceras disculpas. Cuando conectamos a larga distancia, a veces ocurren estas cosas. De lo que yo hablaba era que agradecía mucho a la OPS por haberme invitado tan amablemente. Yo soy pediatra, en realidad más neonatólogo, considerando el espectro de vida. Así que es interesante para mí el poder hablar de todo el curso de vida. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí vemos el vínculo entre el bebé y la persona mayor. Nosotros en la pediatría estamos acostumbrados a las vacunaciones. Si de alguna forma pudiéramos transmitir esa información a las personas mayores, a los ciudadanos mayores que supuestamente deberían ser más responsables y cuidarían de su salud, podríamos quizá transmitir el mensaje de algo que estamos tan acostumbrados a usar en la pediatría a la edad mayor y al curso de vida completo. Esta fachada de la revista Time apareció hace algunos años y a un lado habla de el bebé que mm, nace en Europa Oriental hace algunos años, podría llegar a vivir hasta 142 años. Ahora, ¿qué debemos entender de todo esto? Desde la perspectiva del curso de vida, la responsabilidad para todos nosotros es asegurarnos de que ese curso de vida sea fructífero y que no tenga enfermedad. Mi tarea y la de mis colegas siempre es la de cuidar a los bebés a la derecha que tienen un bajo peso al nacer. Así que tenemos que hacer todo lo posible para mantener a estas personas saludables durante el curso de vida. Entonces, la vacunación a lo largo del curso de vida saludable mejora la calidad de vida, eso lo sabemos, promueve el bienestar y disminuye la morbilidad a medida que aumenta la edad. Sabemos esto, lo sabemos perfectamente. Lo que tenemos que hacer es como un paraguas, empoderando a todos los grupos etarios del espectro. Y además de esto, el embarazo, la inmunocompromiso, todas estas cosas. Pero lo principal es tener a los profesionales de salud que estén realmente comprometidos e interesados en ofrecer los servicios y tener los sistemas fuertes para ofrecerlo. En general, el curso de vida general nos lleva a mencionar brevemente por qué hace falta, qué quiere decir la inmunosenectud y el término de qué es inflammaging, la inflamación. La inmunización materna es importante, la inmunidad de grupo o la inmunidad de rebaño es muy importante. En el curso de vida, sabemos que la vacunación en las diferentes etapas de vida es importante, mejora la salud y reduce los costos sanitarios, promueve bienestar y envejecimiento saludable, protege a la comunidad a través de la inmunidad de rebaño o inmunidad de comunidad y aumenta la productividad y los beneficios económicos. Aquí tenemos una comiquita
que mostramos en el 2017 y 18 sobre el curso de vida como la compuerta a la salud. La realidad es que los niños y sus padres recuerdan la saga de inmunización durante la niñez, pero luego se olvida. En cierto modo, la COVID nos ayudó en el mundo a reorientar la necesidad de fortalecer la inmunización. Aprovechemos esa oportunidad para darle un segundo impulso a la inmunización de curso de vida para otras condiciones. Aquí tenemos cuando vamos del curso de niño al curso de vida. Hasta hace algunos años, la inmunización era casi como algo que se identificaba exclusivamente con el niño y solamente habían unas pocas inmunizaciones que se utilizaban de rutina en la edad adulta. Pero eso también nos indica que hay una gran cantidad de experiencia que se crea entre los pediatras, los trabajadores comunitarios, las enfermeras de salud pública, los practicantes de salud, alrededor de la implementación exitosa de las inmunizaciones infantiles. Si pudiéramos convertir o traducir eso al programa de inmunización de adultos y a ese mismo tipo de sistemas, podríamos abrir las alas a todo el programa de inmunización. Una cuarta parte de los adultos europeos viven con múltiples condiciones crónicas, pero la realidad es que ni siquiera la mitad de estas están recibiendo la vacuna contra la influenza durante la época necesaria. Están conscientes de su existencia, pero la aplicación es lo que falta. Aquí interactúo mucho con la excelencia en pediatría, en considerar la vacunación en el curso de vida para atacar a las enfermedades vacunoprevenibles. Estas son lo que existe, lo que llamamos aquí es la brecha de vacunación, que es lo que existe en la edad adulta. Esta ya la mencionó la doctora Shahili. Yo creo que casi estamos perdiendo una oportunidad. Y si no la queremos perder siempre, necesitamos un cambio paradigmático, porque la vida aumenta, las tasas de nacimiento están disminuyendo, quiere decir que la población del mundo está envejeciendo. Hoy en día hay más adultos más de 65 y menos niños de menos de 5. O sea que la inmunización del curso de vida es evitar la enfermedad y promover la salud. Eso lo sabemos, pero a veces se olvida. Hablemos de algunos de los aspectos específicos que mencioné anteriormente. Siguiente, por favor. La OPS está haciendo mucho trabajo en el campo del curso de vida y hay un camino muy claro hacia el diseño 2021-2030 y el cambio a vacunaciones de personas mayores. Si es específico en la región y es eficiente en función de costo y está basado en evidencia, quizá la gente esté dispuesto a aceptarlo. Una de mis pasiones, diría yo, es la vacunación materna, que es parte de la vacunación del curso de vida. Y aquí el beneficio es que tenemos 2 generaciones que están recibiendo ayuda con una sola inmunización. No hay ninguna otra situación en el mundo de la vacunación en donde 2 generaciones están recibiendo ayuda simultáneamente, en la que se beneficia el bebé, por ejemplo, con la toxoide del tétano, incluye la de pertussis también, la de paperas también, pero hay una multitud de vacunas que yo creo que podrán surgir en los próximos años, incluyendo el RSV, el estreptococo, etcétera, que pueden ayudar en este campo. Aquí tenemos uno que utilizamos en Irlanda como una campaña de publicidad para promover la vacunación de curso de vida para las mujeres embarazadas. Y se puede lograr la vacuna o del médico o de la farmacia. Siguiente, por favor. Pero no es fácil, tiene muchas barreras que surgen cuando hablamos de la vacunación materna. No es maravilloso porque no hay recomendación por parte de los profesionales de salud. Mm, Hay recomendaciones oficiales, pero no hay ensayos clínicos y muchas madres quizás se preocupan de darle la vacuna a los, o de seguir ese curso de vida y la vacunación utilizando la opción de la vacunación materna. Y esto es por qué
se requiere la inmunización del curso de vida. Uno de los fundamentales del principio de vacunación entre los grupos mayores es el principio de la inmunosenectud, en donde existe una disminución gradual de la función de inmunización a medida que avanza la edad. Hay como una involución que disminuye el número de células T y B, atrofia los ganglios linfáticos, problema con la producción de citoquina, problema con la célula T de la memoria y crea una condición que llamamos inflammaging, que es una combinación de inflamación, susceptibilidad a la enfermedad y envejecimiento. Aquí es donde tenemos que o limitar o recompensar para lograr el mejor resultado. Se ve muy complejo, pero en realidad lo que estamos diciendo aquí realmente es que hay una reducción en neutrófilos y las células asesinas, los monocitos macrófagos, funciona de las células T y B que se reducen. Todo esto junto con otras situaciones relacionadas con la edad, como por ejemplo la autofagia, microbiota intestinal, disbiosis y todo esto que puede resultar en esta inflammaging, que junto con la inmunosenectud del nivel celular pueden crear una susceptibilidad del huésped a las infecciones, aun cuando tuvieron cierta protección durante la niñez, quizá eso no sea suficiente. Siguiente, por favor. Cuando vemos el curso de vida, por una parte, tenemos que hacer como una remodelación del estilo de vida saludable, la nutrición y la inmunización adecuada. Y podemos movernos hacia la derecha para remodelar la inmunoadaptación. La vacuna en el curso de vida desempeña una función importante, es un componente importante en el curso de vida de las personas. El siguiente elemento es que mientras hacemos todo esto, también hay una inmunidad de rebaño, inmunidad de la comunidad. Cuando un número suficiente de personas están protegidas, también protegen a las personas que por distintas razones no pudieron tomar la vacuna. Hay muchos ejemplos de la inmunidad de rebaño. Se empezó a escuchar de nuevo mucho durante la COVID, pero al mismo tiempo esto hay que tenerlo en mente como parte de la inmunización en el curso de vida. Hay una hermosa diapositiva que muestra el mensaje como una imagen que un número suficiente de inmunizados protegen a todos, no solo entre los niños, sino en toda la población. Pero hay un ámbito que no se menciona o valora suficientemente, es decir, la resistencia a los productos antimicrobianos. La OMS considera esta resistencia a los antimicrobianos como uno de los mayores problemas de salud de la humanidad. Y de ser así, la humanidad tiene que contrarrestar eso con la optimización de la inmunización en el curso de vida. Esto me remite a unos años anteriores en uno de nuestros artículos sobre la vacunación, pero esto también es aplicable a la inmunización del curso de vida, porque se necesita conciencia, asequibilidad, acceso y activación, donde confluyen todos estos aspectos. Siguiente, una más. Acá hablábamos de la activación, acceso, conciencia, asequibilidad, aceptación y número 5, la activación. Sin estos componentes, ninguna idea fructificará en una vacunación exitosa, y esto también nos lleva a lo que yo llamo las 4C. Los profesionales de la salud y las organizaciones tenemos que trabajar para aumentar la confianza, mejorar la conveniencia, aumentar la confianza, eliminar la complacencia, y hay que tener en cuenta la aceptación cultural, porque si no, estas cosas solo quedarán en letra muerta nada más, sin fructificar. Este es uno de los
puntos planteados recientemente en The Lancet sobre la pandemia de COVID-19 y cómo dio nueva actualidad a la idea de la vacunación a lo largo del curso de vida. Al igual que en cualquier otra cosa, una idea normal como la del curso de vida no está exento de barreras a nivel de médico, de cronogramas de la población, cuerpos nacionales, barreras ideológicas, mentalidad, acceso, prioridad y financiamiento gubernamental y prioridades y lobbies o cabildeos antivacunación. Estas son muchas de las barreras que tenemos que superar. Y el éxito de la inmunización en el curso de vida para la próxima década podría estar basada en el trabajo en sinergia con otros programas de salud, integración dentro del sistema general de salud, abordar en forma integral las necesidades de salud, usar eficientemente los recursos, tener programas de puesta al día, tener acceso equitativo y una entrega de estos programas centrada en las personas. Espero que algunas de las cosas que yo quería comunicar las haya comunicado en cierta medida, pero como dijo George Bernard Shaw, el problema con la comunicación es la ilusión de que se ha dado. Y nuevamente termino con esta imagen y les agradezco nuevamente la oportunidad de compartir estas cosas con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Roy. Excelente presentación. Realmente vinculó aspectos muy importantes. Contaremos con la participación de 3 ponentes, los cuales se van a enfocar en la aplicación de la perspectiva de curso de vida para la inmunización. Nuestra primera panelista es la doctora Flor Muñoz Rivas. La doctora Muñoz es especialista en enfermedades infecciosas pediátricas con interés en vacunas y enfermedades prevenibles por vacunación, enfermedades respiratorias y epidemiología. Actualmente, ella es profesora asistente de pediatría en el Baylor College of Medicine y el Baylor College of Medicine Vaccine Research Center y directora médica de trasplante de enfermedades infecciosas en el Texas Children's Hospital. Flor hará una presentación enfocada en las vidas vinculadas y en la importancia de las altas coberturas de vacunación. Posteriormente, tendremos al doctor Francisco Nogareda, quien nos compartirá una presentación sobre el timing de la vacunación y la aplicación de los principios de curso de vida para mejorar la salud a lo largo de la vida. Francisco es epidemiólogo con más de 15 años de experiencia en el campo de enfermedades infecciosas e inmunizaciones. Desde el 2010 ha trabajado para la OMS a nivel global y en diferentes regiones como AFRO, CIRO y WIPRO en proyectos de respuesta de epidemias e inmunizaciones, incluyendo vacunación contra el cólera, polio, hepatitis, influenza y el COVID-19. En el 2020 se vinculó a la unidad de inmunizaciones de la OPS y hoy sirve como punto focal regional para la vacunación de influenza y coordina también esta red para la evaluación de efectividad de la vacuna de influenza en Latinoamérica y el Caribe. Y posteriormente tendremos la presentación de la doctora Laia Bruni, titulada Una vacuna para prevenir el cáncer, impacto acumulativo de la inmunización contra el VPH. La doctora Bruni es médico especialista en medicina preventiva y salud pública, jefa de unidad del programa de investigación en epidemiología del cáncer en el Instituto Catalán de Oncología en Barcelona y desde hace más de 10 años coordina el Centro de Información en HPV y Cáncer y trabaja con la Organización Mundial de la Salud en la monitorización de las prácticas y vacunación de VPH y de tamizaje cervical para el Plan de Eliminación Mundial del Cáncer Cervicouterino. A nivel nacional, coordina la organización del nuevo programa de detección precoz del cáncer cervical de Cataluña, junto con la evaluación y monitorización del impacto de tamizaje cervical y de las vacunas de VPH. Y para cerrar, tendremos al doctor Daniel Salas, jefe de unidad de inmunización de la OPS, quien nos va a proporcionar estos mensajes claves que oímos de todos nuestros ponentes en este seminario virtual.
Entonces, ahora quisiera invitar a la doctora Muñoz Rivas a que nos dé su ponencia. Doctora Flor. Muchas gracias. Buen día, buenas tardes, buenas noches en donde se encuentren. Voy a iniciar a compartir mi pantalla, si la pueden ver. Las diapositivas estarán en inglés algunas y la conversación será en español. Yo soy profesora asociada de pediatría y virología molecular en el Baylor College of Medicine. Estoy en Houston y tengo muchos años de trabajar ya en lo que son enfermedades respiratorias prevenibles por vacunas y sobre todo inmunización materna, haciendo varios estudios. Entonces, esta es alguna de mis potenciales conflictos porque continúo haciendo investigación y también participando en comités de seguridad para diferentes vacunas, específicamente también para niños y mujeres embarazadas. Entonces, el tema que quisiera desarrollar es de nuevo la continuidad del cuidado y la inmunización con un enfoque en los niños y en un par de enfermedades que están ilustrando la importancia de este vínculo que hay. Quiero iniciar con una observación acerca de la mortalidad infantil como un indicador de salud y datos recientes hasta antes de la pandemia, en donde vemos que más o menos 1 de cada 5 muertes a nivel mundial es causado por enfermedades comunicables o enfermedades maternas o neonatales o cuestiones asociadas con la nutrición. Entonces, aquí lo que les quiero recalcar, de hecho, es que muchas de estas causas de enfermedad, sobre todo en los niños de menos de 5 años a nivel mundial, tienen que ver con enfermedades infecciosas. La número 1 sigue siendo neumonía, enfermedad respiratoria baja. La segunda, enfermedades diarreicas. Y luego tenemos malaria, infecciones bacterianas como sepsis y meningitis. Y sí, enfermedades prevenibles por vacuna como son la tosferina y el sarampión, de las cuales hablaremos un poco más. Esto es muy importante porque si ustedes se dan cuenta, la mortalidad en los niños de menos de 5 años de edad es muy alta. Hasta el 2020 se estimaba que más o menos 5 millones de niños mueren antes de su quinto cumpleaños. Y la mitad de esas muertes ocurren en el primer mes de vida. Quiere decir que a nivel mundial, 2,5 millones de neonatos mueren muchas veces por enfermedades que son prevenibles. Entonces tenemos realmente acá un ejemplo muy claro en donde la salud de la madre puede representar la sobrevida del recién nacido. Este es uno de los conceptos importantes, cómo estamos unidos en cuanto a esta interacción que hay entre la madre y su recién nacido, su feto inicialmente y luego su bebé. Y de nuevo, la salud de la madre es determinante para poder tener un bebé sano. Sabemos que esto ocurre por un proceso natural. En la placenta hay un traspaso de anticuerpos IgG, sobre todo, que es la inmunidad. La historia inmunológica de la madre pasa durante el proceso del embarazo. Y luego, con la lactancia materna, también pasa IgG y IgA, que reflejan la historia inmunológica de la madre. Y eso le da una protección esencial al bebé en los primeros meses de vida. Entonces tenemos diferentes puntos u oportunidades para intervenir y promover la salud de esta madre y su recién nacido. Una de ellas es durante el embarazo, la otra claramente en la infancia, que la hemos escuchado, y obviamente en el proceso de el grupo de madres y niños juntos. Entonces, este concepto lo aplicamos para lo que son las estrategias de inmunización. Si ustedes se dan cuenta, como ilustramos acá, al lado derecho les muestro una plantilla de recomendaciones de vacunación de Estados Unidos, pero son similares en todos lados, en donde vemos que realmente la vacunación se inicia más o menos a los 2 meses de vida. Y parte de eso es porque los bebés no tienen una respuesta inmune adecuada si se vacunan al nacimiento y en parte eso se debe a que tienen anticuerpos maternos y estos pueden interferir con la respuesta inmune. Vemos cómo estos anticuerpos maternos en la gráfica a su lado izquierdo van a ser muy altos, muy elevados si la madre tiene bastante anticuerpo que pasar a través de la placenta en el momento del nacimiento. Y al disminuir estos anticuerpos va a ir aumentando el riesgo de infección de los niños. Entonces, los niños tienen una maturación inmunológica y también tienen vacunas que se les pueden administrar para poder protegerlos cuando estos anticuerpos maternos ya no pueden hacer esa función. Entonces, ven cómo esta interacción y este conocimiento básico de cómo funciona la inmunidad materna infantil
infantil. Nos permite incluso tener intervenciones muy claras y efectivas como son las vacunas en los niños. Entonces, esto nada más les ilustra ese continuo que hay entre la inmunización materna, la inmunización infantil y la salud materno-infantil. De nuevo, tenemos una madre sana en la cual podemos hacer intervenciones como protegerla, aumentar sus niveles de anticuerpo para que estos pasen a los niños. Y esa zona de susceptibilidad, que es mientras el niño depende de esos anticuerpos y mientras no se vacuna, va a disminuirse o reducirse el riesgo. Esto es un elemento muy esencial de todo lo que es la atención antenatal de la madre embarazada, la atención perinatal de la madre y el bebé, y luego la atención postnatal y cuidado del recién nacido del niño en los primeros meses de vida. Entonces es muy claro, es una intervención que funciona, que está muy bien establecida y que la seguimos utilizando, tanto la vacunación materna como la vacunación infantil. Aquí les muestro nada más la posición de la OMS acerca de la vacunación en mujeres embarazadas. En general, se recomienda a nivel mundial la vacuna de tétanos en forma de TB, tétanos difteria, la vacuna inactivada de influenza y la vacuna celular de pertussis, sobre todo en áreas de mucha carga. Y estas recomendaciones están basadas en riesgo-beneficio, riesgo de la enfermedad con poco riesgo de una vacuna. Vemos cómo hay vacunas relativamente contraindicadas, que son aquellas que te protegen contra virus vivos y son vacunas vivas, y aquellas vacunas que se recomiendan en situaciones especiales, como puede ser en este momento la vacuna de SARS-CoV-2, cuando hay una epidemia, un brote de alguna de estas enfermedades. Entonces, quiero enfatizar el punto de que estamos después de la pandemia en una situación bastante difícil, y acá tenemos el ejemplo de cobertura de la vacunación en diferentes regiones a nivel mundial. Estas son estimaciones de la OMS para el 2021, y si ustedes ven, una de las vacunas básicas de los niños es la DTP3, entonces 3 dosis de DTP. Y lo que estamos viendo en color rosa, que está mostrado con un 80, es que ya para 2021, dentro de la pandemia, había una disminución de la cobertura de esta vacuna triple muy importante, a nada más un 80%. Y ven la baja que hubo en la última década, sobre todo después del inicio de la pandemia. Esto es importante porque quiere decir que hay millones de niños, más de 2.7 millones de niños de menos de un año en la región de las Américas que no han recibido sus 3 dosis de vacuna de DTP. Esta es una enfermedad, el caso de la tosferina, que la habíamos logrado un avance. Ven cómo en el 2012 hubo un pico alto de casos de tosferina que llevó a la recomendación de la vacuna de DTaP para las madres embarazadas, además de vacunación de los niños, vacunación de adolescentes y de algunos grupos de riesgo. Se había logrado este cambio muy importante, y en este momento países en donde se vacuna a la mujer embarazada con la vacuna de pertussis, no hay mortalidad neonatal, infantil en los bebés, aunque puedan adquirir tosferina. Prácticamente se ha eliminado la mortalidad. Sin embargo, ven que en el 2021 siguen habiendo todavía casi 7,000 casos de tosferina. Entonces, esto es el ejemplo de donde estábamos antes de la recomendación de 2012, son datos de Estados Unidos, pero ven cómo reflejan lo que hemos visto, a nivel de la región, un aumento progresivo hasta 2012 y luego hubo una disminución. Y a lo que no queremos llegar, si no cubrimos bien a nuestros niños y a las madres con la vacunación, es a lo que estábamos viendo en las décadas anteriores, en donde ven ustedes una gráfica con barras rojas que son la muerte neonatal por tosferina, y estaba en aumento hasta que logramos hacer esta intervención de la vacunación materna. Entonces, la intervención funciona. Esto nada más para decirles que desde que las utilizamos se ha visto una disminución, una prevención de hospitalización por tosferina en más de un 90%, 90-95%, y como les decía, muerte se previene a un 95%. Es una intervención segura y debemos de seguir promoviendo. Y el segundo ejemplo que les quiero ilustrar en este momento es el caso de sarampión, porque con esta baja de cobertura, el sarampión es sobre todo una enfermedad de la cual estamos muy susceptibles si no se mantiene una cobertura adecuada y una inmunidad adecuada.
Esto es nada más para mostrarles que aunque las madres se vacunan cuando son niñas, el anticuerpo que viene de la vacunación materna tiene una vida media, o sea, se pierde más rápidamente que la inmunidad que se adquiere por enfermedad natural. Entonces, en esta gráfica al lado izquierdo les muestra, por ejemplo, la pérdida de inmunidad en el neonato de la IgG, el anticuerpo que viene de la madre. Si la madre ha tenido sarampión cuando era pequeña, es una inmunidad que dura un poco más, casi 4 o 6 meses. Pero si es una madre vacunada, tiene menos niveles de anticuerpo en ese momento de dar a luz y los niveles bajan. Entonces, estamos a riesgo porque obviamente no vacunamos a las madres, pero si no vacunamos a los niños, ellos pueden perder esta protección materna más rápidamente si las madres no han tenido historia de sarampión. Entonces, aquí están los datos de la cobertura de vacunación de sarampión en las Américas para el 2021 y ven cómo cobertura con por lo menos una dosis fue de 84% y ha disminuido después de la pandemia. La segunda dosis, que es vital para realmente prevenir la infección, 75% nada más. Y se han reportado muchos casos, como ustedes ven, un aumento de casos también. Entonces, estamos a riesgo y muchos países, como ustedes ven acá, son datos de OMS en los diferentes países, si están por debajo de esa cobertura de 95%, están a riesgo de tener brotes de sarampión en la población infantil, porque estos niños ya no tienen protección materna y no tienen su protección por la vacuna. Entonces es un momento crítico y de hecho lo estamos ya viendo que hay brotes de sarampión. Y ustedes saben que sarampión es una de las enfermedades que estaba en vías de eliminación, o por lo menos había planes de que se podía eliminar, porque antes de la pandemia se había visto realmente un efecto muy importante de la vacunación infantil. Ven como aquí son estimados de la OMS, en donde ven el número de casos que pueden ocurrir de mortalidad por sarampión, que es una enfermedad fatal en algunos casos. En la línea oscura abajo sí se vacunan, una disminución gradual de los casos de mortalidad, mientras que en ausencia de vacunación se estimaba que los casos iban a seguir en aumento. Entonces, en la década o en el periodo de 2000 hasta 2017 se previnieron más de 21 millones de muertes por sarampión y en este momento estamos a riesgo de tenerlas de nuevo si no vacunamos a los niños. Y finalmente, para nada más integrar el hecho de que somos una sociedad y una comunidad con mucho movimiento y con mucho riesgo, aquí les explica nada más esta infográfica que si no nos vacunamos en cualquier lugar del mundo en donde pueda haber un brote de sarampión, rápidamente puede expandirse a todos los demás países y poner a muchas personas, sobre todo niños, a riesgo. Con eso, les agradezco muchísimo su atención. Muchísimas gracias, doctora Flor. Excelente presentación. La calidad de todas las presentaciones han estado impresionantes, muy informativas. Muchísimas gracias. Ahora me gustaría invitar al doctor Francisco Nogareda para que nos dé su ponencia. Francisco. Sí, muchas gracias. Voy a compartir mi presentación. Bueno, buenos días a todos, buenas tardes. Bueno, soy Francisco Nogareda, trabajo en la unidad de inmunizaciones de la OPS y bueno, estoy actualmente como punto focal de vacunación contra influenza. Quería dar las gracias por la oportunidad de participar en este webinario. Yo voy a hablar en la sesión de hoy sobre la temporalidad en la vacunación, centrándonos en el ejemplo de la vacunación contra influenza para mejorar la salud a lo largo del curso de vida. Bueno, he estructurado mi presentación en esta serie de contenidos. Primero hablaremos de forma genérica del virus de influenza y de la vacunación contra influenza. Posteriormente hablaremos de la estacionalidad y del patrón de estacionalidad que tiene la enfermedad. Hablaremos de la temporalidad y la importancia de la vacunación temprana antes de iniciar la temporada de influenza. Y por último hablaríamos de la reducción del riesgo expresado como efectividad vacunal, el impacto y atenuación de la enfermedad gracias a la vacunación. Bueno, los virus de influenza o los virus de la gripe son virus respiratorios que se transmiten principalmente mediante gotículas y aerosoles que provienen de las secreciones respiratorias de personas que están infectadas. Existen 4 tipos de virus de influenza, aunque son el tipo A y el tipo B los más relevantes para el ser humano.
Estos virus causan epidemias estacionales en zonas templadas y casos o brotes a lo largo de todo el año en las zonas tropicales y subtropicales. En estas zonas tropicales y subtropicales suelen ocurrir, los picos de mayor incidencia suelen ocurrir en las temporadas de lluvias. Los virus de influenza de tipo A tienen un potencial pandémico, pueden provocar pandemias debido a unos cambios antigénicos mayores que tienen la capacidad de una transmisión sostenida persona a persona. La última pandemia de influenza que tuvimos fue en el 2009 de un virus de influenza tipo A, H1N1, como saben. Una vez que la persona está infectada, puede desarrollar un cuadro clínico que podría variar desde una infección asintomática hasta una enfermedad grave, por ejemplo, desarrollando una neumonía, una miocarditis, encefalitis, una sepsis, incluso provocar la muerte. Bien, en cuanto a la carga de enfermedad de gripe, de influenza, se estima que cada año en el mundo alrededor de 1 billón de personas contraen la enfermedad, entre 3 y 5 millones presentaría una forma grave y entre 290.000 y 650.000 muertes serían atribuibles a influenza, lo que representaría una letalidad entre 0.1 y 0.2%. Un estudio realizado en las Américas estimó 772.000 hospitalizaciones y 52.000 muertes anuales asociadas a influenza, lo que representa una elevada carga de enfermedad en los países de la región. En cuanto a la vacuna de influenza estacional, es una vacuna segura, es una vacuna efectiva con décadas de uso. Desde los años 40 se ha venido utilizando la vacuna de influenza. Desde el año 1977 se utiliza una vacuna trivalente que incluye 3 cepas de virus. Sería el influenza A H1N1, influenza A H3N2 y uno de los 2 linajes de influenza B, tanto Yamagata o Victoria. Desde la temporada 2013-2014 también se han incorporado las vacunas tetravalentes que incluirían los 2 linajes de influenza B. Bueno, debido a los cambios antigénicos que sufre el virus de influenza, cada año la vacuna se actualiza dependiendo de las cepas que han estado circulando. Entonces, esta vacuna se actualiza y la composición se realiza, la selección de la composición de las vacunas se realiza un grupo de expertos 2 veces al año. Una se realiza en febrero para las temporadas del hemisferio norte y una se realiza en septiembre para la vacunación en el hemisferio sur. Bueno, los objetivos principales de la vacunación contra la gripe es principalmente reducir la mortalidad y morbilidad asociada a la enfermedad y también atenuar la gravedad de la enfermedad y reducir las secuelas. Las personas que hayan sido infectadas y han desarrollado una enfermedad grave también pueden beneficiarse de la vacunación mediante la atenuación de esa gravedad. De forma secundaria también el objetivo de las vacunas es interrumpir o al menos limitar la transmisión del virus en la comunidad. A partir de estos 2 objetivos, el grupo de expertos de asesoramiento estratégico en vacunas de la OMS ha definido 5 grupos prioritarios de vacunación anual de influenza en base a los criterios de grupos con mayor riesgo de desarrollar enfermedad grave y los grupos con mayor riesgo de exposición y transmisión del virus. Entre los grupos con mayor riesgo de desarrollar enfermedad grave tenemos los adultos mayores, principalmente a partir de los 60 años, las personas que tienen enfermedades crónicas, las mujeres embarazadas y los niños entre 6 meses y 5 años. Entre los grupos con mayor riesgo de exposición y de transmisión del virus a la comunidad estarían los profesionales sanitarios de salud. Debo decir también que los niños juegan un papel importante en la transmisión del virus a nivel comunitario. Bien, en la región de las Américas existen, a datos del 2021, 39 países
que tienen políticas de vacunación de influenza, el 87%. Los mismos países están vacunando a los trabajadores de salud, 82% a personas con enfermedades crónicas, 76% a adultos mayores, 73% embarazadas y 67% a niños. Bien, en cuanto a la estacionalidad, en esta figura se muestra la circulación del virus de influenza por subregión para el periodo del 2015 al 2022. En la parte de arriba de la figura vemos la región de Norteamérica, el hemisferio norte, vemos la circulación del virus de influenza, como sigue un patrón estacional con picos que se producen cada año aproximadamente en el mes de enero, mes de febrero. Vemos a partir del 2020 un descenso drástico en la circulación de influenza, que es cuando tenemos la aparición de la pandemia de COVID. Por último, vemos cómo a finales del 2021 ha habido un rebrote de la circulación de influenza, aunque a niveles inferiores a lo visto anteriormente. Si nos vamos a la última subregión, en el hemisferio sur, sería el cono sur, Brasil y cono sur, vemos también ese patrón de estacionalidad, pero vemos que los picos de mayor incidencia se ocurren sobre todo en los meses de verano, julio y agosto. También siguen un patrón claro, de estacionalidad clara, dejan con una circulación prácticamente ausente durante la pandemia y con un rebrote a final del 2021. En las regiones del Caribe, Centroamérica y la región andina, que son zonas tropicales, subtropicales, vemos que no siguen un patrón de estacionalidad muy claro y ocurren casos durante todo el año. Entonces, es difícil predecir las temporadas en estas regiones. Bien, en este caso he querido hacer un análisis en uno de los países, en este caso sería Chile, para las temporadas del 2011 al 2019. Esta gráfica muestra la circulación de influenza para las últimas 9 temporadas. Vemos que principalmente la temporada empezaría, el periodo epidémico, que es el umbral en línea amarilla, empezarían sobre la semana 18, 18-20, se alcanzarían los picos entre la semana 22-35 y la temporada terminaría sobre la semana 45-50. Perdón. Si hacemos las curvas promedio de estas últimas 9 temporadas y hacemos la curva promedio, tendríamos una curva de este tipo. Entonces vemos, la línea amarilla es el umbral epidémico, vemos que la temporada de gripe en Chile, en base a estos últimos 9 años, empezaría en la semana 18 y terminaría en la semana 40. Eso sería el periodo epidémico, el periodo de mayor exposición al virus de influenza en Chile, en el hemisferio sur. Y tenemos un periodo crítico, que es de alta circulación, que es cuando el virus de influenza está circulando a alta intensidad, que sería entre la semana 25 y semana 38. Como digo, esto es un promedio, puede que algunas temporadas pueda adelantarse o pueda retrasarse. Esto es simplemente una estimación. La vacunación debe entonces centrarse antes de iniciar el periodo epidémico. Las personas más vulnerables deberían ser vacunadas antes de cruzar esta línea amarilla, que sería el umbral epidémico, para evitar estar expuestas y reducir el riesgo de enfermedad grave. Como digo, la vacunación en los grupos de riesgo deberá realizarse idealmente antes de empezar el periodo epidémico. El objetivo es reducir el riesgo de la enfermedad grave y la muerte durante la temporada de influenza, sobre todo en las personas con mayor vulnerabilidad y con mayor riesgo de desarrollar complicaciones, y especialmente en el periodo con mayor circulación del virus. Hemos visto también, con análisis de impacto, que la vacunación es mayor, el impacto de la vacunación es mayor cuando se alcanzan coberturas altas, pero también con mayor prontitud. Y para esto voy a presentar un ejercicio que hemos hecho en Paraguay, con datos de Paraguay, en adultos mayores, para el periodo del 2013 al 2018.
En esta tabla vemos el número de casos, visitas médicas, hospitalizaciones evitadas gracias a la vacunación. Tenemos diferentes datos de cobertura y vemos, por ejemplo, en el caso del 36%, que es la cobertura reportada por Paraguay en este grupo en adultos mayores, vemos que gracias a la vacunación con esta cobertura, que es relativamente baja, se han evitado 23.000 casos, 10.000 visitas médicas y 390 hospitalizaciones. Si aumentamos la cobertura, perdón, si aumentamos la cobertura 50%, vemos que también los casos, las visitas médicas y hospitalizaciones evitadas también aumentan. Y eso lo vemos con una cobertura del 90%. Idealmente, que se alcanzara en este grupo vulnerable, el número de casos y visitas médicas y hospitalizaciones evitados sería mucho mayor. Bien, aparte de la cobertura, hemos podido ver que el tiempo de despliegue de la vacunación también influye en el impacto. Para ello, utilizamos una cobertura basada, la cobertura del 36% reportada por Paraguay, y hicimos dos simulaciones, una de 3 meses, una campaña de vacunación que duró 3 meses, perdón, y una más rápida de 2 meses. Vemos que la campaña que duró 2 meses, los casos evitados, las visitas médicas y las hospitalizaciones fue mayor comparada con una campaña que duró 1 mes más. Entonces, concluimos que la efectividad, que el impacto de las vacunas es mucho mayor cuando se alcanzan coberturas mayores, pero también cuando la campaña se desarrolla en menor tiempo. Bien, la efectividad de las vacunas de influenza indica la reducción del riesgo para un determinado desenlace. Puede ser infección, puede ser hospitalización o puede ser muerte. Esta efectividad varía cada temporada, como he dicho, dependiendo del tipo de cepas que están circulando, y principalmente se debe a 2 factores: a esa concordancia de esas cepas que tenemos circulantes en esa propia temporada con las cepas con las que se ha fabricado la vacuna para esa temporada. Además, la efectividad depende también de las características propias de las personas que están vacunadas. Sabemos que la efectividad de las vacunas es menor en adultos mayores debido a la inmunosenescencia y también personas que tienen comorbilidades, como por ejemplo inmunosupresión, inmunocomprometidos, diabetes, hipertensión, obesidad. En cualquier caso, la vacunación contra influenza reduce de forma significativa el riesgo de desarrollar enfermedad grave. En la unidad de inmunizaciones de la OPS venimos realizando análisis de efectividad de las vacunas cada año y monitorizamos el desempeño de esas vacunas de influenza en el hemisferio sur a través de un proyecto, el proyecto REVELAC, y estos son los datos que hemos obtenido en los últimos años, desde el 2013 al 2018 para cada una de las temporadas en adultos mayores. Vemos que la efectividad va variando cada temporada, 48%, 50%, disminuye a 23% en el 2015, 42%, 19%, 47% y un global para todas las temporadas del 37%. Decir que de forma general la efectividad o la reducción del riesgo de hospitalización por influenza suele ser menor en temporadas donde hay una predominancia de virus de influenza H3N2. Bien, y por último, la atenuación de la gravedad en personas vacunadas. Hemos realizado también un estudio con más de 2.700 pacientes hospitalizados por gripe en Argentina, Brasil, Chile y Paraguay para un periodo de 2013 al 2019. Hemos visto que las personas que estaban vacunadas contra la gripe tienen una estancia hospitalaria significativamente menor probabilidad de ingresar en unidad de críticos y un menor riesgo de una mortalidad intrahospitalaria comparado con las personas que no estaban vacunadas. Entonces, aquí tienen el artículo que ha salido realmente el mes pasado. Bien, como conclusiones, pues cada año durante la temporada de influenza las personas más vulnerables están expuestas
al virus de influenza, pudiendo provocar una enfermedad grave y lo que podría también alterar o provocar cambios en la trayectoria de salud. La vacunación es una estrategia clave y esencial para prevenir la enfermedad de gripe, en particular las formas graves, en los adultos mayores, en las personas con enfermedades crónicas y las embarazadas. La vacunación debe realizarse de forma oportuna, como hemos explicado, antes del inicio del periodo epidémico, donde hay una mayor circulación de virus y una mayor exposición a la enfermedad, y de manera anual para garantizar una efectividad óptima de las vacunas. Nada más, quería agradecer a los colegas de inmunizaciones, al doctor Salas, el jefe de unidad, a Marta Belandia, Marcela Contreras, Margarita Giseli, a los colegas de vigilancia de gripe de la OPS, Paula Coto, Ángel Rodríguez y Juliana Leite, y también a los colegas del CDC, Eduardo Asís y a Ashley Powers. Muchas gracias. Francisco, muchísimas gracias por tu presentación. Excelente información. Bueno, ahora me gustaría pasarle la palabra a la doctora Laia Bruni. Ella va a hacer una presentación sobre una vacuna para prevenir el cáncer, impacto acumulativo de la inmunización contra el VPH. Laia, el piso es tuyo. Gracias. Pongo ahora la presentación. Aquí. Disculpad. Muy bien, bueno, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer poder estar hoy aquí, ¿no?, en este seminario discutiendo la inmunización, ¿no?, desde la perspectiva del curso de vida y específicamente, en mi caso, ¿no?, el de la vacunación frente al virus del papiloma humano y la prevención del cáncer cervical. En el caso de la vacunación frente a los VPH nos encontramos frente a una intervención en que vacunamos a edades tempranas. La edad primaria de vacunación es entre los 9 y los 14 años de edad para prevenir una enfermedad no en esos años, no en la adolescencia, sino una enfermedad que se dará más adelante en la etapa adulta, ¿no? En el caso del VPH hay un gap de tiempo muy importante entre la intervención, en este caso la vacunación, y el desenlace clínico que queremos prevenir. Y además se caracteriza por tener unos periodos críticos y sensibles muy amplios, ¿no? La perspectiva del curso de vida es clave en la prevención del cáncer cervical y por eso voy a empezar a describir primero un poco la historia natural de la enfermedad, los factores determinantes que en el fondo son claves para optimizar las estrategias de vacunación. Los papilomavirus son virus muy ubicuos, infectan tanto piel como mucosas y se transmiten principalmente por contacto directo. En la mayoría de casos la infección transcurre asintomáticamente, pero los VPH pueden también causar lesiones hiperproliferativas que pueden ser tanto benignas, como son por ejemplo las verrugas cutáneas, o malignas, que es la enfermedad que hoy nos ocupa, que es el cáncer cervical y otros cánceres relacionados con el VPH. Hay más de 200 virus del papiloma humano identificados, pero los dividimos según si tienen tropismo cutáneo o mucoso. Pero hoy específicamente nos centraremos en los VPH de tropismo mucoso, que infectan las mucosas. Y dentro de ellos, un pequeño subgrupo que son los que llamamos de alto riesgo o carcinogénicos, y que son estos los que podemos, si queremos, prevenir mediante la vacunación. Los VPH de tropismo mucoso son básicamente de transmisión sexual y en una menor proporción de transmisión vertical a través de las secreciones del canal del parto. Son unas infecciones muy frecuentes. La mayor parte de la población se verá expuesta en algún momento de la vida. Las estadísticas dicen que más del 80% de los hombres y mujeres sexualmente activos se verán expuestos al VPH antes de los 45 años. Como hemos dicho, la mayoría de estas infecciones cursan asintomáticamente, sin ningún tipo de clínica y se resuelven espontáneamente y pasan totalmente desapercibidas sin ningún tipo de consecuencias. Sin embargo, ese 10%, ¿no?, de infecciones que no se resuelven, lo que llamamos infecciones persistentes, es aquí en este subgrupo donde tenemos el riesgo de que progresen a cáncer a lo largo de la vida. Estos VPH oncogénicos o carcinogénicos
Pueden provocar tanto cáncer cervical, que es el más frecuente y por eso hablamos de la prevención del cáncer cervical y que afecta a las mujeres, pero también el VPH está relacionado con una fracción de cánceres de otras localizaciones anogenitales, como son el cáncer de vulva, vagina, pene y ano, que también afectan a hombres, y también en la localización de cabeza y cuello, el cáncer de orofaringe. También tenemos, y los incluyo aquí porque también están incluidos en las vacunas, tenemos lo que llamamos VPH de bajo riesgo, que provocan enfermedad no maligna, pero que tienen un alto grado de morbilidad asociada, como son las verrugas genitales o condilomas, o también, por ejemplo, una entidad que es la papilomatosis respiratoria recurrente, que es una patología, por suerte, muy rara, en que la vía aérea se puede ver obstruida, ¿no?, por estas proliferaciones papilomatosis, pero por ejemplo este es un caso, ¿no?, como han comentado, que aquí el método de prevención sería vacunando a las madres, ¿no?, protegeríamos a los hijos, no a través de la transmisión, ¿no?, de los anticuerpos, que también, sino evitando que las madres estén infectadas cuando, ¿no?, sucede el parto, esas secreciones del canal del parto no estarán infectadas y por tanto no podrán infectar al neonato. Y así, pues tenemos diferentes aspectos más allá del cáncer cervical para que veamos todo el potencial beneficio de las vacunas, ¿no? En la actualidad, básicamente tenemos 3 formulaciones de vacunas VPH. Las primeras que se comercializaron fueron la cuadrivalente y la bivalente. Ambas vacunas incluyen los tipos 16 y 18, que son los más carcinogénicos de todos y son responsables del 70% de los casos de cáncer cervical. La vacuna no navalente que apareció en el mercado posteriormente añadió protección frente a 5 tipos más, también carcinogénicos, y amplió la protección frente al 90% de los casos de cáncer cervical, ¿no?, adicionalmente al 16 y al 18. Y como he comentado antes, también estas vacunas, ¿no?, la vacuna, la cuadrivalente y la no navalente, también incluyen protección frente a los tipos 6 y 11, que son los responsables de las verrugas genitales y la papilomatosis respiratoria recurrente, ¿no? Un poco cómo se traduce, ¿no?, lo que hemos comentado a nivel poblacional. Este sería como un poco el patrón de prevalencia de infección a lo largo de la vida, ¿no? Como vemos, al ser una enfermedad de transmisión sexual, y esto también es muy importante y es lo que ha determinado también las estrategias de vacunación, el pico de infección se da a partir aproximadamente de los 15 años, cuando las niñas inician, ¿no?, la actividad sexual. Además, como es una infección tan ubicua, tan frecuente y tiene una tasa de adquisición rapidísima, enseguida se hace un pico de infección a nivel poblacional y el pico de infección se da en la década de los 20 años, ¿no? Después, con la exposición, la adquisición de inmunidad natural, este pico va bajando y se estabiliza en un plató, ¿no?, a partir de los 30 años y que en algunos países también se ha visto, ¿no?, con factores que se relacionan con la inmunosenescencia, la latencia de estas infecciones adquiridas, ¿no?, tempranamente, hay un repunte. Pero básicamente este sería, ¿no?, y aquí tendríamos una fracción de estas infecciones son persistentes, que se adquirieron, ¿no?, tempranamente, otras, ¿no?, son nuevas adquisiciones a lo largo de la vida. ¿Cuáles son los factores conocidos para, ¿no?, la infección? Todo lo que tiene que ver con conducta sexual. Cuanto más pronto es la iniciación de la actividad sexual, más riesgo de infección. También está totalmente correlacionado con el número de parejas sexuales, ¿no? Cuanto mayor número de parejas sexuales, más riesgo de infección. Pero también, por ejemplo, en el caso, ¿no?, de las mujeres, hay un importante factor de la pareja, ¿no? En este caso, por ejemplo, puede ser masculina, ¿no?, que la mujer puede ser monógama totalmente, pero si su pareja sexual no lo es, ¿no?, ella adquiere el riesgo de su pareja.
Tenemos, según las poblaciones y estos patrones, ¿no?, de conducta sexual, cambia muchísimo, ¿no? Esta curva se puede adelantar, ¿no?, dependiendo, ¿no?, del inicio de actividad sexual, se puede ir hacia la izquierda, la curva de inicio, puede ser más o menos pronunciado el pico, ¿no?, en la década de los 20, según la cantidad de parejas concurrentes, o también, como hemos comentado, ¿no?, aquí ya en el plató, ¿no?, y cómo se resuelve y la adquisición de inmunidad, también a edades más avanzadas, también puede modular un poco según las características de las poblaciones, ¿no?, cómo se comporta esta curva. Y también el tamizaje tiene una influencia, porque si tú estás detectando lesiones y estás tratándolas, estás sacando infección prevalente. Entonces, también es un modulador de este comportamiento. Entonces, como hemos visto, tenemos este primer pico de infección. La mayoría de estas infecciones se resuelven, pero esta pequeña fracción que no se resuelven, una fracción de ellas pasarán a precáncer a partir de los 5, 10, 15 años, ¿no?, de la adquisición de la infección, ¿no? Y como veremos, a partir de los 30 años es cuando empezamos a tener el mayor pico de lesiones precancerosas. Y después, ¿no?, tendríamos una fracción de estas lesiones precancerosas tienen un riesgo y progresan a cáncer invasor, ¿no? Que depende, ¿no?, ¿no?, la progresión. Sabemos, por un lado, el tipo de VPH es un factor determinante, hemos dicho, ¿no?, el 16 y el 18 son los tipos más carcinogénicos. Hay otros tipos también carcinogénicos, pero no tienen el nivel de agresividad, por ejemplo, del tipo 16, ¿no? Pero también tenemos otros cofactores, como pueden ser, ¿no?, de aumento de riesgo de progresión, como son la alta paridad, el uso de contraceptivos orales, el tabaquismo, ¿no? Y también muy importante la coinfección con la infección por HIV. Pero como podemos ver, ¿no?, esta es la historia natural. El cáncer cervical no deja de ser, ¿no?, el último estadio, ¿no?, de una infección no resuelta, ¿no?, y adquirida pronto en la vida. Con la vacunación, ¿qué hacemos? ¿No? La idea, ¿no?, principalmente la estrategia principal, y es a donde se enfocan todos los esfuerzos actualmente, es vacunar antes que se produzca este pico. Si vacunamos aquí, cortamos, ¿no?, la susceptibilidad a la infección, no habrá pico de infección, no habrá precáncer posterior, no habrá cáncer, ¿no? También tenemos el tamizaje, el screening, que lo que hace es, en aquellas mujeres que sí que no se han vacunado o que han adquirido infecciones que no están cubiertas por las vacunas, ¿no?, detectamos esta lesión precancerosa, la tratamos y también cortamos, ¿no?, este paso entre precáncer y cáncer. O sea que aquí tenemos, ¿no?, una combinación de dos estrategias de prevención. Y más allá de la historia natural y de los factores más biológicos, también comentar que esto es, por ejemplo, son datos de Colombia, pero esto se ve a nivel de todo el mundo. El cáncer cervical es claramente un cáncer que muestra desigualdad social, ¿no? Y lo que se ve es que los grupos más desfavorecidos tienen casi 10 veces más riesgo de morir por cáncer cervical que los más favorecidos. Por ejemplo, aquí se ve como a menor nivel educativo, mayor mortalidad de cáncer cervical. Durante años el tamizaje no ha conseguido disminuir, ¿no?, este gap y estas diferencias a nivel socioeconómico, y la vacunación no universal es una gran oportunidad para abordar este problema y realmente disminuir, ¿no?, este gap socioeconómico y proteger a toda la población por igual, ¿no?, en que no haya un problema de acceso a la prevención. Entonces, un poco también decir que ya tenemos datos, ¿no?, reales, ¿no?, de impacto de los programas de vacunación de los países nórdicos en Europa, y que muestran no solo el beneficio, ¿no?, de vacunar en las edades que ya hemos dicho, que son las principales, que son de 9 a 14 años, sino también durante la adolescencia. El beneficio no es tan grande, todo está en función de la exposición, ¿no?, al virus y de la actividad sexual, pero lo que se ha visto, ¿no?, es que
datos de Suecia ya muestran, ¿no?, que aquellas cohortes vacunadas antes de los 17 años de edad vieron reducidos, ¿no?, el cáncer cervical en un 88% y lo vieron reducido a la mitad cuando se vacunaron más tarde, entre los 18 y 30 años. Si lo vemos un poco más desglosado, estos son datos de Dinamarca. Lo que se vio claramente es unos datos similares cuando se vacunaba antes de los 16 años, números similares, 86%, ¿no?, de decrease en la incidencia de cáncer cervical en las chicas vacunadas antes de los 16 años, pero si se vacunaba entre los 16 y los 19, veían ¿no?, un descenso del 68%. Pero, por ejemplo, ya si se vacunaba a partir de los 20, como ya había habido mucha exposición al virus, no veían un efecto inmediato, una protección. Aunque debido a una falta todavía de follow-up, no han pasado suficientes años, todavía no sabemos, ¿no?, si estas dos curvas, ¿no?, aunque se hayan vacunado más tarde, después a lo largo del tiempo se irán separando. Todavía falta por ver. Y simplemente mostrar cómo estos también son datos de Reino Unido, cómo muestran exactamente el mismo patrón, los mismos porcentajes y también para la lesión precancerosa, el mismo nivel, ¿no?, en lo que nosotros detectamos en el tamizaje. Entonces, un poco para resumir y tampoco para no alargarme mucho, pero estas son las nuevas recomendaciones que van a aparecer del SAGE. Ahora también hay, ¿no?, discusión sobre el beneficio, ¿no?, y la protección de administrar únicamente una dosis de vacuna VPH. De las diferentes estrategias de vacunación. Todo el mundo tiene claro que el target, ¿no?, primario son las niñas de 9 a 14, pero también hay otras poblaciones diana que se beneficiarían, como son, ¿no?, hay una priorización también, si es posible, de cuando introduces la vacunación en un país, de hacer un catch-up extenso, ¿no?, y vacunar hasta los 18 años. También, ¿no?, dar oportunidades de vacunar a grupos con alto riesgo, como hemos visto, ¿no?, con infección con HIV, con adolescentes que han tenido abusos sexuales. También hay todo el tema de vacunar a los niños, no lo he comentado, pero la vacuna de VPH ha demostrado un gran efecto de protección de grupo, de herd effect, y lo que también se ha visto es que vacunar a las chicas protege a los chicos, pero la sinergia de vacunar chicos y chicas potencia todavía más la protección. Y si uno tiene coberturas bajas, por ejemplo, la protección, y se podría llegar hasta eliminar la circulación de los virus. Todo este tipo de estrategias se están ¿no?, siempre en discusión. También hay un problema de suministro a nivel global que hace que hasta ahora siempre el mensaje ha sido, ¿no?, priorizar las niñas, que son las que se benefician mayormente de la vacunación, pero poco a poco, cuando este, ¿no?, problema de suministro se supere, ya podremos empezar a claramente dar mensajes de ampliar edades de vacunación, pasar a una dosis, continuar, ¿no?, dar oportunidades de vacunación más allá de estas edades. Comentar, ¿no?, que al final tenemos una estrategia global de eliminación con 3 pilares, 3 objetivos, ¿no?, que es conseguir para el 2030, ¿no?, las milestones, 90% de las niñas vacunadas antes de los 15 años, al menos poder haber tamizado al 70% de las mujeres y que se hayan tratado el 90% de las lesiones precancerosas y de los cánceres diagnosticados, ¿no? Y esto un poco comentar, ¿no?, cómo en este aspecto, cómo combinamos tantas intervenciones a lo largo de la vida para controlar, ¿no?, el cáncer cervical y eventualmente eliminarlo. Esto es una diapositiva ya vieja, pero que ya esta perspectiva del curso de la vida ya forma parte, ¿no?, de la prevención desde el inicio de la prevención del cáncer cervical, ¿no? Y aquí podemos ver, ¿no?, cómo hemos
visto, ¿no?, la historia natural, cómo se traducen estas curvas de prevalencia e incidencia, ¿no?, según edad, y cómo vamos teniendo diferentes, ¿no?, y combinando diferentes estrategias según el momento. Y ahora lo que está también mucho en discusión es, más allá de vacunar en la preadolescencia y adolescencia, también cómo esto a nivel académico todavía, pero en algún momento eventualmente llegará, es si también se pueden combinar, ¿no?, estrategias de cribado con vacunación. Y un poco ya para finalizar, ¿no?, cómo estamos en la región. Este es el mapa de introducción de la vacuna de los últimos datos. 65% de los países, ¿no?, miembros de OMS han introducido la vacuna. Hay que decir que la región de las Américas siempre ha sido una abanderada de la vacunación VPH. La vemos prácticamente en verde. 90% de los países de la región ya han introducido. Pero a nivel de coberturas, a pesar de que la región de las Américas es de las que mejores coberturas, ¿no?, alcanza, para el VPH no dejan de ser mediocres y no conseguimos este 90%, ¿no?, de cobertura objetiva. Los últimos datos, también ha habido la pandemia de COVID. Aquí podemos ver, ¿no?, cómo se ha pasado, ¿no?, de unos niveles bastante elevados de vacunación, ¿no?, previo a la pandemia, ¿no?, para una dosis y para pauta completa estábamos en el 60-70% y ahora post-COVID, ¿no?, ha habido un impacto importante bajando a una cobertura global en la región del 51% y 38% con la pauta completa. A nivel de media, los países, ¿no?, para una dosis, por ejemplo, la media de cobertura de los programas es de 40%. Pero hay mucha diferencia, mucha variabilidad entre países, ¿eh? O sea, hay unos que vacunan muy bien, ¿no?, y que a lo mejor están en 70, 80, y otros que están a 20 o 10% de vacunación. Entonces, simplemente en relación a esto, ¿no?, la región de las Américas en cuanto a vacunación VPH es un ejemplo a nivel mundial. Todo el mundo mira, ¿no?, qué hace Pajo en este sentido, pero el COVID ha tenido un impacto importante. Siempre la vacunación VPH ha necesitado, ¿no?, un impulso especial. No se comporta igual que las otras inmunizaciones. Requiere comunicación distintas y estrategias de comunicación distintas a las otras vacunas. Lo que vemos es la importancia del catch-up, ¿vale?, de que aquí con la vacunación VPH no nos tenemos que centrar solo en las 9-14. Siempre hay la oportunidad de ser vacunada. No olvidemos, ¿no?, si hay la opción, ¿no?, si hay los recursos, dejar la puerta siempre abierta a la vacunación, aunque sea más allá de los 15 años y aunque fuera con una dosis, ¿no? Y un poco, ¿no?, la importancia y el buen trabajo que se hace en la región para intentar que el reporte de la cobertura, ¿no?, sea muy elevada, la calidad. Y esto es importantísimo para poder continuar monitorizando lo que pasa y cómo poder actuar en consecuencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Bruni. Excelente presentación. Bueno, yo creo que ya estamos sobre el tiempo. Muchísimas gracias a todos los ponentes por estas presentaciones tan completas y profundas. Y sobre todo resaltaron pues, la importancia de la vacunación para la construcción de las capacidades en salud en todo el curso de vida. Bueno, y ahora para el cierre quisiera invitar al doctor Salas, jefe de la Unidad de Inmunizaciones de OPS, para que nos dé sus reflexiones de esta sesión de hoy tan interesante. Doctor Daniel. Bueno, muchas gracias. De verdad que es un gusto poder tener las palabras de cierre en esta actividad tan fructífera, diría yo, en este compartir de cómo las inmunizaciones y las vacunas son una parte integral de la vida y justamente nos acompañan desde que nacemos, incluso desde antes que nacemos, ¿verdad? De la parte incluso de los anticuerpos que son transferidos desde la madre y que también son muchos adquiridos a través de vacunas y cómo
al final nos acompañan todo el curso de vida. Son un aliado importantísimo en tener mejor calidad, en tener una mejor calidad de vida, en tener mejores oportunidades. Así que considero que estas presentaciones de los expertos fueron extremadamente útiles para comprender justamente esa aplicabilidad en el concepto de curso de vida en la inmunización. eh, y los panelistas indudablemente proporcionaron ejemplos importantes de las aplicaciones de la inmunización y de los beneficios de este enfoque, tanto en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Y el concepto de inmunización, por ejemplo, en el curso de vida reconoce que la vida de un individuo está influenciada por un amplio espectro de factores. Hoy, por ejemplo, el doctor Roy Phillip nos proporcionó una visión general sobre cómo la inmunización es una puerta de entrada a la salud a lo largo de toda la vida y destacó que si no queremos perder la oportunidad, que necesitamos este cambio de paradigma sobre la inmunización. Recalcó, por ejemplo, que la vacunación a lo largo de la vida debe estar como base de los sistemas de salud, debe ser una médula espinal de la atención primaria, pero también a lo largo de todos los servicios de salud, que en la región de las Américas vivimos un contexto de cambio y de transición demográfica con envejecimiento, en un contexto también de diversidad y desigualdades, y que necesitamos pensar en estrategias pro equidad, que este tema de equidad fue mencionado en varias presentaciones y que tenemos que tenerlo muy presente durante todo lo que es inmunización y curso de vida. También mencionó los puntos clave para un programa de vacunación a lo largo de la vida. Mencionó las 5A en inglés, que es acceso, el awareness o concientización, la asequibilidad, la aceptación y activación. Y también nos ilustró cómo los profesionales de salud deben influir. Yo diría que o sea, claro que pueden, pero creo que desde el punto de vista que los profesionales de la salud y los que trabajamos en salud, el personal de salud, tiene una vocación de servicio de proteger y mejorar las condiciones de salud de vida de las personas, no solamente puede, debe influir en la aceptación de las vacunas en adultos, tomando como base las 4 Cs que hablamos aquí de mejorar la conveniencia, de mejorar la confianza, de eliminar la complacencia y de ser conscientes de la aceptación cultural. Luego, la doctora Shalini Desai de la Organización Mundial de la Salud nos presentó cómo el enfoque de curso de vida ayuda a fortalecer las políticas de salud y hacer un buen uso de las inversiones hechas en los sistemas de salud para generar un impacto en toda la sociedad. Y aquí me gustaría resaltar las consideraciones clave al hacer la transición de un enfoque de ciclo de vida para la vacunación, identificando a las poblaciones objetivo. Es cierto que las vacunaciones nacieron mucho para la población infantil, pero entendemos que también esto se ha ido trasladando a las oportunidades de vacunación y obviamente lo que hablábamos, la inmunización de niños nos acompaña siempre, pero es cierto que también han ido abarcando otros grupos poblacionales importantes. También mencionó que es importante llegar a toda la población posible, dando un respaldo también para el financiamiento sostenible, para maximizar la salud de todas las poblaciones y integrando la vacunación con otros servicios de salud. Si nosotros pensamos que hay muchas posibilidades que lamentablemente se pierden de niños o de personas que pasan por los servicios de salud y que tienen esquemas incompletos, y podrían haber aprovechado ese momento, pero como no es un servicio eminentemente de vacunación o de atención primaria, no se aprovechó. Por eso también nos hablaba de cómo podemos implementar estrategias más integradoras y si se puede decir así, más ambiciosas en lo que es vacunación. También en la sección de este panel, los expertos describieron la importancia de la inmunización a lo largo del curso de vida. Tuvimos la presentación de la doctora Muñoz Rivas, que nos presentó ejemplos muy prácticos en cómo la inmunidad se pasa de generación en generación y que ya que nuestras vidas están vinculadas, usando el ejemplo de la vacunación materna, lo que mencionaba al inicio, y que los beneficios transmitidos a los recién nacidos son materializados desde justamente los primeros meses de vida. Y que para la salud de todos en el transcurso de nuestras vidas tenemos que trabajar en el tema de inmunización, tomando como ejemplo, por ejemplo, las vacunas de pertussis y sarampión. También el epidemiólogo Francisco Nogareda nos proporcionó más información sobre cómo el timing, la oportunidad de la intervención, como el momento crítico de una persona, no solo puede prevenir la enfermedad, sino que también crea una inmunidad específica que brinda protección a largo plazo. Y también en su presentación destacó
que la vacunación de influenza debe realizarse de forma oportuna sobre varios grupos y sobre todo en aquellos a los que la inmunidad necesita ser reforzada antes de su temporada de gripe y de manera anual para reducir el riesgo de hospitalización y de secuelas que podría afectar a los individuos en las siguientes etapas de vida. Y por último, tuvimos a la doctora Laia Bruni, que hizo una excelente presentación acerca del efecto acumulativo de la inmunización y los efectos positivos duraderos que se reflejan en etapas posteriores a la intervención. Ella puso como ejemplo la vacunación contra el virus del papiloma humano y aquí destacó el beneficio de las vacunas más allá de prevenir casos de cáncer. Habló también de cómo evitan otras enfermedades y también ayuda a disminuir las brechas de desigualdad social. Mencionó la oportunidad de ampliar a otras poblaciones meta la oferta de la vacuna del virus del papiloma humano en perspectiva de investigaciones recientes y recomendaciones acogidas por el SAGE, y también cómo la perspectiva del curso de vida forma parte de una prevención y un abordaje del cáncer cervical, sin dejar de notar que aunque la región tiene liderazgo en el número de países que han introducido la vacuna, todavía tenemos una tarea pendiente en cuanto a mejorar las coberturas de vacunación para lograr el mayor impacto posible. Así que ha sido una cruzada de presentaciones muy interesantes, muy ricas. Gracias a todos los ponentes por su participación y obviamente a todos los que han estado enriqueciéndose con sus conocimientos. Y esperamos que este taller sea, como mencionó Carolina, una oportunidad para ampliar su conocimiento y ampliar la discusión, así también como intercambiar experiencias y contribuir de manera positiva a continuar las acciones para promover una inmunización segura y una mejor oportunidad para todos de tener mejor salud. Así que muchísimas gracias a todos y todas y que tengan un excelente día o tarde. Gracias. Buenas tardes. Thank you.